En esta ocasión nos corresponde estudiar el sentido de la razón de cambio, que es la lección 1.5, y en este caso veamos el problema de inicio para que nos podamos ubicar en qué es lo que necesita el problema. Marta, tiene un taller de costura. Mensualmente tiene un gasto fijo de $10 de energía eléctrica, más $3 por cada hora trabajada. Nos pide en primer lugar completar la tabla que aparece ahí, tomando como Y el total mensual a pagar por la energía eléctrica por trabajar X horas al mes. Por ejemplo, aquí aparece la cantidad de horas. Aunque no trabaje ninguna hora, ya hay un costo fijo de $10 mensuales. Es decir, aunque no trabaje nada, tiene que pagar $10. ¿Cuánto tiene que pagar si trabaja una hora? Porque aquí ya dice el problema que por cada hora trabajada son $3. ¿Cuánto tendría que pagar? Tendría que pagar 13, es decir, 10 más los $3 de una hora trabajada. Es decir, tendríamos que sumar 3, ¿verdad? Aquí tendríamos que hacer una suma. Tendría que sumar 3 para poder encontrar el 13. Y de la misma manera tendríamos que ir procediendo en el resto. Es decir, para 2 horas tendría que sumar 3, aquí sumar otros 3 y así sucesivamente. Siempre tendría que ir sumando 3 para saber cuál es el costo. Por ejemplo, si son 2 horas, tendría que pagar $16, es decir, $10 fijos más $6 por 2 horas trabajadas. Y ahí le vamos a subir otros 3, volvemos a sumar 3 y para 3 horas tendría que pagar $19. Para 4 horas tendría que pagar $22, es decir, por cada hora adicional tiene que sumarle $3. Entonces, de manera general, ¿cómo podríamos saber cuál es el costo? Bueno, debe tomar en cuenta que hay $3 que son por cada hora. Entonces, si nosotros multiplicamos 3 por la cantidad de horas, le voy a poner por aquí un paréntesis, 3 por la cantidad de horas, le tendríamos que sumar 10, que es el costo fijo. Con esta expresión podríamos determinar el costo de cualquier cantidad de horas, cualquiera. Por ejemplo, ¿qué tal si fueran 10 horas de trabajo? Si fueran 10 horas de trabajo, entonces tendríamos que multiplicar, en este caso sería 3 por 10 más 10. Esa sería la operación que tendría que hacer. ¿Qué tal si fueran 20 horas? Se utilizó la energía eléctrica. Si fueran 20 horas, entonces tendría que poner 3 por 20 y sumarle 10. En fin, lo que estoy tratando de ilustrar simplemente es que para poder encontrar el costo de la energía eléctrica o el costo que le va a implicar el consumo de energía eléctrica, tiene que multiplicar por 3 la cantidad de horas y a eso le va a sumar 10, que es una cantidad fija. Es decir, 3 por la cantidad de horas más 10. Veamos qué dice el literal B. Ya completamos el A. Para el caso del literal B, si trabaja 8 horas, ¿cuánto pagaría de energía eléctrica? Y si se trabajan 100 horas, voy a contestar por aquí el literal B. Entonces ya explicamos cómo hacerlo. Entonces tendríamos que multiplicar 3 por la cantidad de horas. Si son 8 horas, entonces tendría que multiplicar 3 por 8. Y a eso le va a sumar 10. Esa es la operación que tendríamos que hacer. Entonces tendríamos que multiplicar 3 por 8, le da 24, y 24 más 10 es 34. Quiere decir entonces que lo que tiene que pagar de energía eléctrica por 8 horas de trabajo son $34, porque es 3 por 8 más 10. Luego, y si trabajan 100 horas, entonces tendría que multiplicar 3 por 100. Es decir, solo vamos cambiando el número de horas. 3 por 100 y le sumamos 10. Entonces tendríamos 3 por 100 es 300 más 10 son $310. Es decir, que si tuviera que trabajar 100 horas utilizando la energía eléctrica, tendría que pagar $310 en total por 100 horas de uso de la energía eléctrica. De esa manera podemos hacerlo. Ahora, expresa Y como una función lineal de X. Como Y es la cantidad de dólares,
Entonces, para poderlo representar, podríamos simplemente decir, como Y es el dinero, sería Y igual a, como X es la cantidad de horas trabajadas, entonces sería 3 por X más 10. Esa sería la función lineal, donde X es la cantidad de horas trabajadas, cualquier cantidad de horas trabajadas. Por ejemplo, aquí fue 20, aquí fue 1, 2, 3, 4, lo que quiera, aquí fue 8, aquí fue 100. Es decir, que X puede ser cualquier valor. X representa cualquier valor, cualquier cantidad de horas. Eso significa esta función, es decir, que la cantidad de dinero Y la voy a encontrar multiplicando la cantidad de horas X por 3 y le sumo 10. De esa manera podemos saber la cantidad de dinero que va a gastar. Por ejemplo, si fueran 50 horas, entonces decimos Y es igual a 3 multiplicado por 50 y le sumamos 10. De esa manera lo podríamos calcular. ¿Cuánto es eso? 3 por 50, 150 más 10 serían $160. Entonces Y es igual, o Y sería igual en todo caso, a $160. Para eso no me lo pide el problema, solamente se los estoy ilustrando para que entiendan cómo se expresan las funciones lineales. Entonces lo borro porque el problema no lo pide, solamente fue una ilustración para que nos pudiéramos entender. El punto es que la función que necesito es esta. Y igual a 3x más 10 es la función. Con eso respondemos el literal C. Bueno, en el literal D, para determinar cómo cambian los valores de Y con respecto a X, podemos tomar dos bloques, dos cantidades de horas trabajadas. Por ejemplo, podría ser dos cualesquiera para poder analizar las variaciones. Lo vamos a escribir mejor para que lo puedan ver de una manera más clara. Entonces, para el caso del literal D, se lo voy a emplear para que lo puedan ver perfectamente. Ahí está. Para el caso del literal B, el problema lo que nos está pidiendo son las variaciones. ¿Cómo cambian los valores de Y a medida que cambian los valores de X? Entonces podríamos, o deberíamos más bien, analizar la variación en cada una de las variables. Por ejemplo, primero podríamos analizar la variación en X. Para poder analizar la variación en X, podemos tomar dos valores de X cualesquiera. Por ejemplo, podemos tomar el 3 con el 1. Tomé ese como pude tomar cualquier otro, ¿verdad? Entonces analizamos la variación y vamos a restar 3 menos 1. Aquí estoy analizando esto. Tomé dos valores de la tabla de X cualesquiera. En este caso tomé 3 y tomé 1. Puede tomar cualquiera de esta fila, mire, cualquiera. Yo tomé el 3 y el 1. Entonces aquí sería 3 menos 1. Al hacer esa resta, obviamente, le va a dar 2. Ahora, vamos a analizar cómo se dio la variación, pero en Y. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar los valores que corresponden. Como tomé 3 y 1, ahora voy a tomar 19 y 13, los valores que le corresponden. 19 menos 13. Vea que el 19 corresponde al 3 y el 13 al 1. ¿Cuánto nos da la resta 19 menos 13? Nos da 6. Se pueden notar ustedes de manera muy elemental que los valores que tomamos fueron estos, miren, fueron estos. Entonces, primero tomé el 3 y el 1. Estos dos fueron los que tomé. El 3 y el 1. Entonces, al restar 3 con el 1, me dio 2. Es lo que puse aquí arriba. Luego, si tomé el 3 y el 1, entonces tomé sus correspondientes, el 19 y el 13. Entonces resté 19 menos 13 y me dio 6. El punto es que ustedes eligen cuáles parejas van a utilizar. Al final de cuentas, váyanse por el camino que se vaya, el resultado va a ser exactamente el mismo. Bueno, en resumen, ahí tenemos las dos variaciones. Entonces, para poder saber cómo varió la función, lo que tenemos que hacer es un cociente. ¿Cómo podemos hacerlo? Simplemente tenemos que dividir la variación que se dio en Y
entre la variación que se dio en X. Entonces usted va a dividir Y sobre X para analizar la variación. Siempre va a ser el cociente de esa manera. ¿Cuál fue la variación en Y? La variación en Y fue 6. Bueno, entonces escribo el 6. ¿Cuál fue la variación en X? Fue 2. Entonces tenemos 6 entre 2. Al hacer eso, nos da como resultado 3. Ahí tenemos la variación en la función. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ese 3 que acabamos de encontrar? ¿Qué representa? Vamos a escribir por acá para que lo puedan percibir de una manera clara. En conclusión, el cambio en Y es 3 veces el cambio en X. Esa es la variación que se da. El cambio en Y es 3 veces el cambio en X. Y eso lo podemos analizar perfectamente a la luz del problema que acabamos de estar estudiando. Por aquí podemos analizar la parte de la conclusión para ir cerrando. Al comparar la variación de la variable Y respecto a la variación en X en una función lineal, a esa razón se le llama razón de cambio. Es decir, la razón de cambio la obtenemos dividiendo Y entre X. Esa es la razón de cambio. Si en un problema nos preguntan cuál es la razón de cambio, entonces usted lo que va a hacer es dividir Y entre X. Esta es la razón de cambio. Miren, siempre que le pida la razón de cambio, usted va a dividir Y entre X bajo los parámetros que hemos explicado anteriormente con ese ejemplo. En el caso de nuestro ejemplo, la razón de cambio es 3 y eso se puede verificar comparando los valores de Y con respecto a los valores de X en cualquiera de los resultados de la tabla. Ahora ustedes van a resolver los ejercicios que están en la página 49. Bendiciones.